La cronología profética más larga es el título para la lección de escuela sabática para el día jueves 16 de mayo. Leeremos Esdras 7 del 7 al 13. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año 7º del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplir y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo. Paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén, vaya. Cuando se promulgó el decreto que permitía que los cautivos de Israel en Persia salieran en libertad para reconstruir su templo, este decreto que permitía a estos cautivos de Israel en Persia salir en libertad para reconstruir su templo fue promulgado por Ciro el Grande, rey de Persia. Según la Biblia, en el primer año de su reinado, Ciro fue incitado por Dios para decretar que el templo en Jerusalén debía ser reconstruido y que los judíos que lo desearan pudiesen regresar a su tierra. Este evento marcó el fin de la cautividad babilónica y se considera una gran época en la historia del pueblo judío. El decreto fue emitido por Artajerjes, rey de Persia, en el año 457 a.C. Este decreto fue el último de 3 decretos para permitir que los judíos regresaran a reconstruir Jerusalén y restaurar los servicios de adoración en el templo. Este tercer decreto fue el más completo y marcó el comienzo de la profecía de los 2300 días o años proféticos. Leeremos Daniel 9, 25 y 26. Dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Cuándo comenzaría todo este periodo profético? ¿Qué acontecimientos importantes predicen estos versículos? Daniel 9, 25 al 26 es fundamental para comprender la profecía de las 70 semanas. Aquí están los aspectos clave para esta perspectiva. Número 1, la fecha de inicio. Según la interpretación bíblica, las 70 semanas mencionadas en Daniel se refieren a un periodo de 490 años. El conteo comienza con la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Esta orden se atribuye al rey Artajerjes y se sitúa en el año 457. Las 7 semanas, o sea, 49 años, se refieren al tiempo de reconstrucción de Jerusalén. Número 2. El Mesías príncipe. La profecía dice que después de las 62 semanas, 434 años, el Mesías será cortado. Daniel 9:26. Nosotros identificamos este evento con el bautismo de Jesús en el año 27 después de Cristo, cuando fue ungido como el Mesías. La frase cortado, pero no por sí mismo, se refiere a la muerte sacrificial de Jesús en la cruz por la humanidad. Número 3. La destrucción de la ciudad y el santuario. Daniel 9:26 también predice que el pueblo del príncipe que ha de venir destruiría la ciudad y el santuario. Podemos interpretar esto como la destrucción de
de Jerusalén y el templo en el año 70 después de Cristo por las fuerzas romanas lideradas por Tito. La guerra y las desolaciones mencionadas en el versículo se relacionan con este evento histórico. En resumen, la interpretación nos muestra y enfatiza la purificación del santuario celestial y la restauración de las verdades relacionadas con él. Esto marca el comienzo del juicio investigador preadvenimiento y tiene implicaciones significativas en la escatología cristiana. La profecía de Daniel 9:25 al 26 es un recordatorio de la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas en el tiempo y lugar adecuado. En esta profecía extraordinaria, Daniel predijo que desde que salga esta orden de restaurar y reedificar Jerusalén hasta el Mesías transcurrirían 69 semanas proféticas o 483 días proféticos o años literales, puesto que el decreto se expidió en el otoño del año 457 a.C., 483 años se extienden hasta el otoño del año 27 después de Cristo. La palabra Mesías significa el ungido. En el otoño del año 27 después de Cristo, Cristo se bautizó y recibió la unción del Espíritu Santo. Después de su bautismo, Jesús fue a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, y decía: el tiempo se ha cumplido, según Marcos 1, 14 y 15. En la primavera del año 31 después de Cristo, a mediados de esta última semana profética, 3 años y medio después de su bautismo, Jesús fue crucificado. El sistema de ofrendas que señalaba hacia el Cordero de Dios terminó con el sacrificio de Cristo en el Calvario. El tipo se había encontrado con el antitipo y finalmente todos los sacrificios y las ofrendas del sistema ceremonial cesaron. Lee Daniel 9:27. ¿Cómo terminaría la profecía de las 70 semanas? Dice Daniel: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Resumimos diciendo que la profecía de las 70 semanas concluyen con la muerte de Jesús y la posterior destrucción de Jerusalén, lo que marca el fin de la relación especial del pueblo judío con Dios y la apertura del evangelio a todas las naciones. Esta interpretación enfatiza la centralidad de Cristo en el plan de salvación y la importancia de su sacrificio como cumplimiento de las profecías mesiánicas. Las 60 semanas o 490 años, especialmente asignadas a los judíos, terminaron en el año 34 después de Cristo, con el rechazo del mensaje evangélico por parte del Sanedrín, Hechos 6:8 al Hechos 7, versículo 60. Si restamos 490 años de la profecía de los 2300 años, quedan 1810 años para la conclusión de la profecía. Esto nos lleva al año 1844 después de Cristo. William Miller y los primeros adventistas creían que el santuario de Daniel 8:14 era la tierra y supusieron que Cristo vendría a purificar la tierra con fuego en el año de 1844. Aquella semana o 7 años terminó en el año 34 de nuestra era. Entonces, al apedrear a Esteban, los judíos sellaron finalmente su rechazamiento del evangelio. Los discípulos, dispersados por la persecución, iban por todas partes anunciando la palabra. Hechos 8:4. Y poco después se convirtió Saulo el perseguidor para llegar a ser Pablo el apóstol de los gentiles. Que Dios nos pueda ayudar a comprender la cronología profética más larga que en esta lección estamos presentando. Que Dios te bendiga.